Hola, caballeros del multiverso. El 4 de junio ocurrió un gran acontecimiento en mi vida. Hice el examen más difícil del curso. Pero también salió después de 4 años de espera desde 2021 y 7 de 2018. Ugomon, Lunera y yo hemos estado disfrutando de los nuevos capítulos desde su salida poco a poco. Tan poco a poco que aún no hemos terminado el 4, porque no coincidimos, pero sí del 3. Entonces, en el entretiempo y mientras disfrutábamos todos de esta experiencia audiovisual, estuve anotando como loco cualquier curiosidad y detallito graciosete, y no tan graciosete, que iba encontrando. Aparte también de vídeos en otros canales de YouTube como Invoca. Quiero recordaros que la mejor parte siempre se deja para el final. Y damas y caballeros oyentes, con todos vosotros, it's TV Time. Por si no ha quedado claro, aviso de spoiler del capítulo 3 y el capítulo 4. En ambas rutas, tanto en la Snowgrave como en la normal, no hay mucho que varíe, pero sí ciertos detalles que veremos más adelante. Hagamos una travesía por el juego pues. Al iniciar ahí en la izquierda se puede ver o intuir que uno de esos bichos estornuda. Se queda rayado por un momento, pero oye, pasa todo al final. Si te fijas, desde que nos levantamos estamos siendo iluminados por un foco, haciendo referencia tal vez a que Tina nos esperaba. Pero hasta llegar a Tina vemos sombras de futuros enemigos y una estética muy similar al capítulo 1. ¿Tendrá algo que ver con el creador de la fuente o los objetos en sí? Si deciden volver antes de ver a la cabra, el sofá dormido se habrá despertado y caminará, siendo un sofá para caminar. Durante la explicación de Ralsei se ve la silla vista en las Phantom Sweepstakes y muchas más cosas como el Chiqui Lancer o la propia Green Room. Pero lo importante es la amalgama que se ve y el sonido de muy posiblemente Waterfall de Undertale. Cada vez hay más parecidos. En esta misma charla se confirma que los Darknecks son objetos, como Queen un portátil, que puede ser llevado de la biblioteca a la casa de Chris. Los enemigos de este capítulo son Tina, siendo una televisión, creo que no hacía falta explicarlo, pero hay que rellenar. Los Pippins, que son dados, Shuta siendo una cámara de fotos, y los Zappers, que son mandos de la tele. Los Shadow Guys ni puñetera idea. Así que si alguien tiene alguna sugerencia, me gustaría escucharle en los comentarios. Durante la presentación de Tina se ve a un Pipis de Spamton, que lo llama huevo, porque al final los Pipis son huevos glitcheados del juego de Noel. Esto da a entender que Noel ha jugado en casa de Chris y que Tina ha tenido interacción con el Cyberworld por tener los Pipis, pero no es capaz de reconocer a Spamton aunque se intuya que se conocen, como se ve en esta escena, que, al parecer, necesitas tener el objeto de Spamton en tu inventario. Terminando con los Pipis, al recogerlo nadie lo usa excepto Chris, que lo puede consumir y le da 100 de vida. Eso mismo. Al empezar el juego siento que la presentación de Tina tiene un rollo Mario RPG. Con los nombres hay tantos textos que podría hacer un vídeo entero de solo ellos. Pero uno de los pocos conocidos, y no de que te puedes poner As y es gracioso, o que pones Cree y hace un juego de palabras, es que no puedes ponerte las iniciales de WDG, W de Gaster. La G deja de existir por algún motivo. La G no es parte del abecedario. Al empezar el juego del juego, inspirado en los primeros Zelda o los de Game Boy, aparecen unas letras ocultas que se presupone que ponen Mantle, dando indicios de cómo conseguir la capita. Para conseguirla primero necesitas el rango S, pero hay también un rango T con una recompensa muchísimo mejor, en mi opinión. Y otra que te lleva al mismo destino, pero desde Trashy, serio esta vez, con el rango Z. En uno de los puzzles, si tardas más de 27 segundos, Ralsei lo hará por ti de la desesperación. Yo haría lo mismo, es normal, es mover una caja de un lado para otro. Y si coges el poder del corazón antes, te lo roba Susie. Es decir, no puedes hacer la pequeñuela como lo intenté hacer yo en su día. En el segundo juego, ¡musgo! En el segundo juego, si vas con los Pippins, huyen en cuanto ven a Tina. Pero si vas cuando no está Tina, se van para holgazanear, dejándome con la duda de cómo ganar dinero sin hacer esfuerzo invierte. Después de comer el musgo, las estadísticas de Chris cambian a Most Mystery, nivel intermedio de habilidades musguiles. Iba a haber un tercer juego, que es el escenario de la tercera fase del juego de Ram, pero se recortó por pensar que sería demasiado largo el capítulo 3. Por cierto, Ram es este personaje de aquí, pero en los archivos del juego se puede rescatar dicha parte. En la descripción dejaré el vídeo de esa parte rescatada. Ahora ya terminando con los juegosception. En el minijuego de la guitarra, Tina menciona a Des y cómo ella usaba la guitarra. Tal vez por eso Chris la use. Además, Ralsei canta una canción con partes de la aclamada Don't Forget, pero
también referenciando a un bate que lleva el caballero al final del capítulo. Dejaremos eso para más adelante, pero interesante coincidencia, ¿o no? Lo que sí es coincidencia es que me parezca por un momento a Megalovania. Decidme que no soy el único, por favor. A Asgore le encantaba un programa de vaqueros que fue cancelado, y esto sale de cuando Chris va a hablar con Tina a solas. Cuando en vez de ser un ansias que visita a Toriel, vas con Tina 2 veces. Aquí se le nota a Tina muy cagao. Es decir, que se está echando sus chispas encima. No le pillan una buena señal sus pantalones. No tiene mucho sentido que esté cagao Tina de Chris. Eso significa que es que le ha visto abrir el mundo oscuro y sabe lo que es capaz. En cualquier caso, en la parte final de sus juegos menciona que habrá coches sin piernas, una clara referencia a la vida real, que los coches no tienen piernas. Y bueno, del capítulo 2 que llevan piernas también. Potasio. Cuando son atrapados en la máquina de bolas, Tina está haciendo un maratón de televisión, porque es una televisión y está corriendo, así que es una maratón de televisión. Sí, es un chiste que nadie creo que habría pillado a la primera, pero es intrigante ver que aquí, aun con miedo de Chris, se considera parte de la familia. Al fin y al cabo, les ha visto crecer. Adelantándonos a la pelea no violenta del Rogues, o como se escribe y pronuncia, la avioneta de los Shadow Guy dice Rogues Rules, cosa que se ve en el capítulo 4 en la cafetería con la frase que Chris pinta como Susie, Susie Rules. Y ahí mismo, si eres un manco como yo, los Gato Guys harán crochet de fondo y dibujarán la cara del Rogues a la vez que enredarán al Ralsei en una bola de lana. Como no incentivan al furry, los despiden a los pobres. Avanzando más, cuando batallamos finalmente contra Tina, en su flashback se ve un orden de desaparición del salón de los personajes, siendo este el orden: Tess, Carol, Asgore, Noel, Rudy, Asriel, Chris, Toriel. No voy a comentar nada de teorías aquí, pero la desaparición de Carol y Asgore casi a la vez puede ser acompañada de cuando Asgore renunció a la policía, a la vez que la desaparición de Tess. Tendría bastante sentido. En fin, al final, los canales de Tina llegan hasta el número 66, el otro número al que se relaciona a Gaster, siendo este el 6, obviamente, y se ve a Spanton abajo a la derecha, dando a entender una relación entre ambos personajes por si la propia música no fuera suficiente una vez más. Y antes del apoteósico final, se dice que Chris jugaba con los enchufes, siendo este el porqué Ram existe. Muy tierno todo, pero nadie velaba por la seguridad del niño. Le daba exactamente igual que jugaba con los enchufes a 255 voltios. Así se le ha bautizado a toda la subtrama que ocurre en el backstage, y en mi experiencia jugando se pueden ver varias cosillas extras, como que puedes comprar el Lancer por 999 puntos diciendo "me compraste sin esperar rebajas". Eso es amistad verdadera. Además, dependiendo de quién elijas en la ruptura amorosa de el Nina y la Nino, cambiarán sus roles en el mapa del segundo juego. Al final estas son cosas de mi gameplay, pero en sí no varía mucho entre curiosidades de la ruta de la espada y la Snowgrave. Bueno, viendo lo más importante de esta ruta, se cae una estrella en la antesala. Cuando Chris va a la Ice Palace, la puerta contiene 4 triángulos en vez de los 3 que son normalmente. Si ya la profecía estaba mal, imagínate si llegaran a haber 4 héroes en vez de los 3 que sabemos, o no sabemos. Pero líos aparte para enredarte más, cuando la maga de hielo, que es un placeholder del verdadero sprite, que es un ciervo simbolizando a Noel en el capítulo 2 en la Snowgrave, es usada, el bicho dice que Chris es usado también. Esto es muy importante porque cuando derrotamos al caballero, este no nos deja completamente KO como al resto, e incluso nos muestra respeto, nos nombra caballeros o nos hace arrodillarnos ante él como muestra de superioridad. Es decir, que Chris está a su merced. Chris es usado. La criatura negra también es otro placeholder de un ciervo negro. Sacad conclusiones, pero es muy oscuro todo esto. Continuando en dicha ruta, Chris se ve reacio a entrar al refugio, no queriendo ir allí porque al final del capítulo se le entreabre la puerta como invitación de entrada. Igualmente, habiéndonos pasado la parte del jefe para recibir la Shadow Mantle, si cuando viene Susie seguimos manejando al Ness Chris, podemos intentar pegar un espadazo a ambos personajes, pero Chris salvará a Susie. Esta, confusa, creará una escena graciosa con comerse champú. Ella come de todo menos lo ingerible. Para terminar con la ruta, en la batalla contra Tina, Chris hace más de 400 puntos de daño en comparación a Susie, que hace sobre los 100 puntos de daño. Entre otras razones, y un posible odio de Chris a la tele por motivos desconocidos, es porque Tina lleva un traje a prueba de hachas, haciendo que cause menos daño. Una coña que terminó siendo efectiva. Adentrémonos por fin a la parte más interesante del vídeo, a la parte muy interesante. Ralsei cantaba en el minijuego sobre un bate, y el caballero con cuerno de ciervo, un bate como arma, llorando en su introducción y unas manos como de Gaster, Mystery Man, vale, da a entender que hay cierta conexión entre ellos, al menos con Tina, que es el que ha dado la letra y el que tuvo contacto con el caballero en un primer instante. Además, si se analiza la letra de la canción de que canta Ralsei, parece como si es la propia Tess
o algún ente similar el que canta la canción con extractos como referenciando el corazón de Chris y la oscuridad. Esta es una traducción que he hecho. En otro lado del juego, el pájaro azul que nos bloquea el paso en el juego 2 de la espada, creo que sería Berli, porque es un pájaro azul, y es un pájaro azul, y es azul, que nos bloquea el paso y que lo congelamos para avanzar, sabiendo que quien le congela es Noel por el placeholder. Eso nos hace ser unos devastadores del medio ambiente matando pájaros, y más aún cuando en el juego 3 tenemos que matar a la cabra y al dinosaurio, seres en peligro de extinción, y seguramente por dicho daño irreparable es que Chris aparta la mirada, pero aún así procede. Luego en la habitación del huevo nos encontramos con 6 Rudins, que dicen ser 7, siendo este el que está en la iglesia del capítulo 4. Igualmente, se ve como Chris hacía trampa con ellos, y yendo a la iglesia se le tuvo que perder uno de ellos, aunque no era convincente que un as de ellos era rosa, ¿sabéis? Como último añadido a Des, al meter 1225 puntos en el Gambling, se anticipa el daño de Tina con los Shadow Crystals. En la habitación, cuando se encuentra la Gambling Machine azulita, te da una especie de púa negra, tal vez del mismo material que los Shadow Crystal o que Des era rockera, pero la pierdes, dando a entender tal vez cómo se sintió Chris cuando Des desapareció. Para rematar, el dato que lo cambia todo: la niña y el niña son españoles. A ver, como personajes referenciando al tiempo, toman el nombre de dos sucesos atmosféricos que suceden en ambos hemisferios, llamado el niño y la niña, cuyos nombres están en español hasta en inglés, simplemente cambiando el niña, el nina, la niño, la nino. Estos fenómenos son cíclicos, mientras que el niño hace subir las temperaturas, la niña las enfría. Durante el episodio del niño, la superficie del océano Pacífico tropical se calientan más de lo habitual sobre el Ecuador. Esto provoca muchas lluvias en las costas oestes de América. En cambio, en el episodio de la niña, el calor se disipa al otro lado del océano Pacífico, haciendo que Australia, Indonesia y el sureste de Asia sean más húmedos y cálidos de lo normal. Siempre se aprende algo nuevo. Y lo mejor de estos personajes es la intervención de Tina, comentándole a Chris que le diga a la pareja que es normal que se peleen a veces. A Chris, hijo de padres divorciados. Y con todo lo visto, creo que vamos bien servidos para que, aparte de haber disfrutado y reído, que se elaboren nuevas y maravillosas teorías. Aún no he analizado tan exhaustivamente el capítulo 4, pero si este vídeo recibiera mucho apoyo como suscripciones y likes, tal vez me le planteé hacer un vídeo más oscuro que la oscuridad. Además, hay muchos datos del propio capítulo 3 que no he puesto aquí, así que tal vez me podría atrever a hacer otro vídeo. Además de que, con el transcurso de las semanas, muchas más cosas aparecerán para ser comentadas. Esto ha sido todo por hoy, caballeros aullantes y toriales. Yo, Lysander, servidor del ángel, me despido de todos vosotros, maravillosos, gentil y extraordinario y catar público. Buenas noches, internet.